Capítulo 8. Tacto. Hermione no había logrado cerrar los ojos y dormir. Ginny se volvió inconsolable con bastante rapidez, y Hermione simplemente la había mecido de un lado a otro, acariciando su cabello hasta que la pelirroja estuvo demasiado cansada para permanecer consciente. Sabía que Molly consolaba a su hija de manera similar, y había pasado la mayor parte de la noche pensando en sus propios padres y cuánto los extrañaba. Su cansado cerebro la había arrastrado naturalmente a pensar en Harry y Ron, y finalmente en Malfoy. En su defensa, era imposible no pensar en su frío huésped cuando él siempre estaba allí, pero últimamente había sido un poco más fácil agregarlo a sus tensos pensamientos. A pesar de su arrogancia, prejuicios y el resto de la complicada fórmula de fallas, Malfoy era ciertamente más soportable que antes. Incluso se había encontrado, accidentalmente, por supuesto, yendo a la biblioteca más tarde de lo habitual para poder pasar más tiempo en su presencia. Todo fue para fines estudiosos, por supuesto. McGonagall le había pedido que lo vigilara, y le pareció algo fascinante presenciar todos sus cambios sutiles. Además, se sentía bien tener una presencia masculina constante de nuevo, incluso si era forzado, y dicho masculino era un imbécil. Aún así, verlo adaptarse a su entorno, y a ella, era tan intrigante, y se había retado en secreto a influir en él lo mejor que pudiera. Hermione estaba casi segura de que sí, y eso era un enorme sí. Podía romper sus prejuicios, entonces no sería tan malo vivir con él. Por otra parte, probablemente no. Su optimismo de Gryffindor a veces podía ser un problema, pero de todos modos lo intentaría, aunque solo fuera para borrar la palabra sangre sucia de su vocabulario. Su falta de sueño claramente comenzaba a confundir su cabeza, y un vistazo al reloj le dijo que ya eran las 6:30 de la mañana. Comprobó que Ginny estaba completamente dormida antes de moverla cuidadosamente hacia un lado, estirando el borde de su manga para quitar algunas lágrimas soñadoras de la cara de la joven bruja. Se dirigió silenciosamente al escritorio de su amiga y garabateó una nota rápida, disculpándose por irse y explicando que necesitaba descansar. Con una mirada triste de despedida a la bella pelirroja, se alejó sigilosamente de su antigua habitación y deambuló por los solitarios corredores de regreso a su dormitorio. Era solo una corta distancia, pero sus pasos eran lentos y pensativos cuando notó, una vez más, cuán muerto parecía Hogwarts. Sí, los pasillos todavía estaban sombríos en la mañana de invierno, y era demasiado temprano para que alguien se levantara un sábado, pero siempre había adorado a Hogwarts por sentirse tan vivo y cálido. Ahora, cada ladrillo parecía más oscuro y cada habitación era más fría, y todo el castillo tenía una atmósfera similar a la de un cementerio. Era una comparación inquietante. Una que constantemente le recordaba lo triste que era todo. El lunes sería 1 de noviembre, otro mes desde la muerte de Dumbledore. Medio año y todavía le estrujaba el corazón. Con un suspiro afligido, murmuró su contraseña a la manada de leones, pero la puerta no se abrió por completo. Ella frunció el ceño y empujó contra la misma, sintiendo resistencia desde el otro lado. Se deslizó de costado y de inmediato tropezó con algo carnoso que la hizo caer al suelo con un grito de asombro. Con un aliento de molestia, se quitó el cabello de la cara y miró por encima del hombro, abriendo los ojos desmesuradamente cuando notó que, o quién, había causado la obstrucción. ¡Oh Dios!, susurró, girándose sobre sus rodillas y arrastrándose hacia él. Malfoy. Draco. Parecía muerto. Era tan simple como eso. Su piel se había vuelto en un tono gris fantasmal y sus labios eran una mancha azul escalofriante en su rostro. Con los ojos cerrados y su expresión tenía una apariencia premonitoria de paz, Hermione sintió una intensa alarma y el miedo le obstruyó la garganta. Con movimientos nerviosos y manos torpes por el pánico, buscó a tientas su muñeca, haciendo una mueca cuando notó que su palma era un desastre hinchado de sangre y carne chamuscada. Los ruidos fuertes y violentos que golpeaban su pecho se calmaron cuando sintió el pulso constante de Draco contra sus dedos. Soltó un suspiro tembloroso y disfrutó la sensación de los latidos de su corazón por un segundo,
permitiendo que su terror se calmara. Solo necesitó otro vistazo a su mano destrozada y su posición junto a la puerta para deducir lo que había sucedido. Había intentado escapar. Malfoy, maldito idiota. Arrodillándose a su lado, se obligó a recuperar el juicio, sorprendida cuando se dio cuenta de que tenía las mejillas húmedas. Había llorado. Bueno. El pánico podría hacer eso en las personas, de cualquier manera, lo pensaría después de darle su merecido por ser tan estúpido. Wingardium Leviosa. Dijo Hermione en voz baja mientras se ponía de pie y retiraba su varita, maniobrando al mago inconsciente a uno de los sofás. Se agachó junto a él con la varita sobre su pecho, lista para despertarlo, pero dudó. Sus ojos de color ámbar se movieron lentamente hacia su rostro, y se dio cuenta de que nunca había tenido la oportunidad de verlo así. Estar cerca parecía tan normal ahora, como si simplemente estuviera durmiendo. No había rastro de la ira y la agitación que siempre parecía manchar sus facciones, sin indicios de lo fracturada que estaba su vida. Parecía relajado, y ella estaba completamente paralizada por él. Extendió una mano curiosa para apartar su flequillo rubio platinado, y las yemas de sus dedos se movieron por cuenta propia desde ese punto, acariciando su frente y hasta su pómulo, explorándolo apenas con ligeros movimientos. Algo se le clavó en el pecho mientras más lo estudiaba, y se encontró pensando que era una pena. Él era guapo e inteligente, pero su educación lo había arruinado, y era muy triste. ¡Qué desperdicio! Algo de color volvió a su rostro mientras ella le acariciaba la piel, y no pudo evitar rozar el pulgar contra su labio inferior. Él estaba más cálido de lo que ella esperaba. Apartó la mano de golpe y le dirigió una mirada horrorizada. Esto era lo que le hacía el insomnio, se metió con su cerebro y la animó a hacer cosas estúpidas e inapropiadas. Sacudiendo la cabeza y regañándose en privado, colocó su varita contra su pecho y se preparó para el inevitable temperamento de Malfoy cuando se despertara y la encontrara inclinada sobre él. «Renérvate». Draco se levantó con un grito ahogado, sus ojos se abrieron de par, con una mirada tormentosa, y su pecho se agitó con chisporroteos nerviosos. Ni siquiera notó a la bruja a su lado mientras miraba al frente, parpadeando tempestuosamente e intentando recuperar la compostura. Malfoy. Hermione gritó su nombre, colocando la mano sobre su brazo. Draco, cálmate. ¿Estás bien? Su mirada frenética se disparó hacia ella, y Hermione pudo suspirar cuando lo vio relajarse y su respiración se desaceleró a un ritmo regular. Estuvo a punto de hablar de nuevo cuando él rápidamente extendió la mano herida, y ella logró resistir el impulso de alejarse sorprendida. Sucedió demasiado rápido para entenderlo, pero su palma pegajosa estaba repentinamente contra su mejilla, deslizando íntimamente su piel sangrienta. Sus labios se separaron en estado de asombro mientras trataba de comprender el gesto, y él temblaba tanto que los movimientos vibraron contra su rostro. Y luego, como si nada hubiera pasado, él dejó caer la mano, y simplemente la estaba mirando con una expresión vacía. Saliendo de otro trance, Hermione examinó nerviosa su cuerpo tembloroso, escuchando cómo sus dientes castañeaban mientras los temblores empeoraban cada vez más. Malfoy, respiró lo más calmada que pudo. Tu cuerpo necesita recuperarse, de acuerdo. Él ni siquiera intentó responder por los choques rítmicos de sus dientes, solo continuó observándola con la mirada completamente vacía. Voy a conseguirte una poción para dormir sin sueños, de acuerdo. Volveré en un segundo. Se apresuró a su habitación sin esperar una respuesta y abrió el cofre en la base de su cama para buscar lo más rápido que pudo un vial de líquido púrpura. Con la poción requerida en su puño, tomó una manta de su cama y corrió hacia él, encontrando su cuerpo temblando a un ritmo alarmante. Dejó caer la manta y tropezó de nuevo a su lado, tirando desesperadamente del corcho y llevándole el vial a los labios. Draco, murmuró ansiosa. Puedes quedarte quieto para que pueda darte esto. No hubo respuesta. Solo más temblores. Deteniéndose por solo un segundo, la mano libre de ella fue nuevamente a su rostro, tomando su mejilla y usando el pulgar para separar sus labios,
Está bien, murmuró distante, ajena a lo tierna que estaba siendo. Ignoró el dolor mientras empujaba su pulgar entre sus dientes vibrantes para poder verter la poción en su garganta. Cuando el vial pequeño estaba vacío, lo tiró por encima de su hombro y apoyó la palma de la mano sobre sus labios, frotando distraídamente los dedos sobre su rostro mientras esperaba que él tragara. No menos de 20 segundos después quedó completamente desmayado, aunque todavía temblaba un poco. Ella colocó la manta y se aseguró de que estuviera sustancialmente cubierto antes de desplomarse sobre sus ancas con un suspiro de alivio. Querido Merlín, estaba petrificada. Petrificada por él. Pero había hecho todo lo que pudo. Robando una mirada solo para asegurarse de que estaba durmiendo tranquilamente, se puso de pie inquieta y literalmente sintió que el cansancio la asfixiaba como una ola helada. Arrastrando sus extremidades protestantes hacia el baño, se encorvó sobre el lavabo e intentó ordenar sus pensamientos, pero una mirada a su reflejo la dejó sin aliento. Allí estaba. Su huella carmesí, atrevida y extrañamente hermosa en su mejilla como una marca territorial que todavía se sentía maravillosamente cálida. Ella la quedó mirando por un largo minuto antes de abrir el grifo y enjuagar su sangre con un extraño aleteo en su pecho. Con una última mirada a su reflejo, entró a su cuarto y comenzó a buscar su ropa. Se apresuró a ponerse una camiseta y el pantalón pijama, metiendo su varita en el bolsillo del muslo. Podría haber llorado por lo cómoda que se veía su cama. Así que solo Godric sabía por qué decidió tomar otra de sus mantas y regresar a la sala de estar. Se acomodó y abrazó su cuerpo bajo las mantas, su mirada de párpados pesados se centró únicamente en el mago dormido al otro lado de la mesita de café en el sofá opuesto. Una vez más, se veía tan diferente, pero tenía la sensación de que esta vez no tenía nada que ver con sus rasgos serenos. Esto cambiaría las cosas, pero no tenía idea de cómo. Hermione se despertó primero por el sonido de los estudiantes errantes afuera, en los pasillos. Miró el reloj para ver que era casi mediodía, lo que significa que milagrosamente había logrado dormir 5 horas, uno de sus descansos más largos en años. También significaba que, si había medido la poción correctamente, Malfoy pronto se despertaría. Su mirada adormilada se desvió hacia él. Todo el incidente parecía un susurro degradado en su memoria, en algún lugar entre la realidad y un sueño olvidado. Podría haberlo observado por minutos u horas cuando las señales de vida comenzaron a afectar lentamente su cuerpo, solo pequeños temblores y un suspiro entusiasta antes de que sus ojos se abrieran con un parpadeo. Hermione casi deseaba que él no se diera cuenta de su presencia, porque sabía que eso conduciría a uno de los momentos más incómodos de su vida. Justo cuando estaba contemplando cerrar los ojos y fingir estar dormida, él ladeó la cabeza y sus miradas se encontraron. No había esperado nada más que rabia y vergüenza, pero solo vio irritación y un toque de vergüenza en sus ojos nublados. El silencio pareció chispear entre ellos cuando el contacto visual se negó a romperse, y la voz de Hermione la encontró antes de que pudiera negarse. ¿Cómo te sientes? Entonces él apartó la vista y, siendo honesta, ella no esperaba una respuesta. Como la mierda, murmuró él, su voz un poco ronca. La bruja lo observó atentamente mientras él se sentaba con cierta dificultad y una mueca renuente, manteniendo su mano herida debajo de la manta. Dobló las rodillas y cerró los ojos, inclinando la cabeza y masajeándose la sien con sus delgados dedos. Ella se mordió el labio inferior y se regañaba a sí misma en silencio por dejar su sofá, mientras se acercaba a él con la manta sobre sus hombros. ¿Qué demonios estoy haciendo? Podría haberse sentado en el suelo al lado de su sofá. Ciertamente habría sido una idea más racional que sentarse nerviosamente en el sofá junto a sus pies. Si él le hubiera gritado entonces, ella no lo habría culpado, porque tampoco tenía idea de por qué lo hacía. Pero Draco apenas se movió. Esta era una de las situaciones más bizarras en las que podía recordar haberse metido, y teniendo en cuenta los últimos 6 años de su vida, eso ya era algo. ¿Qué estabas pensando? Soltó antes de que pudiera calmar el impulso, frunciendo el ceño cuando él no levantó la cabeza. ¿Tienes idea de lo peligroso que son los escudos protectores?
Podrías haber muerto, Malfoy. No regresaste. Interrumpió él con un murmullo bajo, ¿qué? Hermione respiró, tratando de estudiar cada detalle de su rostro para obtener una pista. ¿Qué es lo que? No regresaste, repitió, finalmente mirándola por debajo de sus pestañas, anoche. Número. No entiendo. Nadie más sabe que estoy aquí, la interrumpió, sus palabras eran tranquilas pero a la vez tensas. Si algo te sucede, entonces estoy realmente jodido. McGonagall sabe que estás aquí, señaló Hermione. Su voz era suave y paciente, como si lo estuviera consolando, y Draco estaba demasiado confundido para que le disgustara. A pesar de sus mejores intentos de ignorarlo, había algo en la proximidad de Granger que estabilizó los restos de su tempestuosa alma, y por el momento, no quería que ella se fuera. Aún no. ¿Cómo pudo haberse olvidado de McGonagall? Era todo culpa de esa vieja loca que fuera encarcelado aquí en primer lugar. ¿Y si le pasara algo? Él cuestionó con dureza. Me pudriría aquí hasta que un maldito de tercer año notara el olor. Draco, ella jadeó sorprendida, estremeciéndose ante sus amargas palabras. Si algo le sucediera a McGonagall, los escudos protectores dejarían de funcionar y podrías irte. Él parpadeó. Demonios, nunca había pensado en eso, y ahora se sentía como un tonto por su dramático intento de fuga. Apartó su mirada de ella y se despreció por entrar en tal estado. Si pensaba que Potter encontrándolo en el baño llorando el año pasado había sido lo más degradante que podía pasarle, se había equivocado. Pero ella era diferente a Potter. Ese idiota inmortal había estado husmeando y tratando de interferir, como siempre lo hacía, mientras que ella parecía realmente preocupada por él. La sola idea debería haberlo repelido, y sus dedos picaban con el instinto de empujarla lo más lejos posible, pero no lo hizo. En cambio, examinó su rostro en forma de corazón en busca de indicios de falsedad o engaño, pero la bruja prácticamente brillaba con sinceridad. ¿Por qué me ayudaste? Le preguntó, entrecerrando los ojos en rendijas sospechosas. ¿Por qué lo necesitabas? Hermione se encogió de hombros, como si no fuera nada. Los escudos protectores son fuertes y peligrosos, podrías. Me odias, él siseó, quizás más para sí mismo que para ella. Nos detestamos, Granger. ¿Por qué diablos? Número. No creo que realmente te odie, tartamudeó tímidamente, y Draco cerró la boca con un chasquido audible. Odiar es una palabra fuerte. Nunca te desearía algo fatal. No lo harías. Gruñó cínicamente. No, no lo haría, afirmó con su familiar determinación. Y espero que no me lo desees a mí tampoco. Draco resopló, pero ella estaría sorda para no darse cuenta de la falta de su convicción. Un recuerdo de la Copa Mundial de Quidditch invadió su mente, y recordó que le advirtió a Potter que la alejara del caos. Había sido un impulso aleatorio que después se cuestionó implacablemente durante semanas, pero no había escapatoria de que él había considerado su seguridad, y todavía no tenía idea del porqué. Déjame revisar tu mano, la voz de Granger lo devolvió a la situación actual. Se veía bastante mal esta mañana. ¿Está bien? No, no lo está, lo interrumpió ella con una mirada severa, extendiendo su mano. Mira, te petrificaré si insistes en ser difícil. ¿No prefieres que acabemos con esto? Draco la miró ceñudo y chasqueó la lengua. No le digas a nadie sobre esto, Granger. No podría incluso si quisiera, Malfoy, le recordó. Todo lo que sucede en esta sala queda entre nosotros. Algo sobre el comentario de la castaña hizo que se le secara la garganta, pasó un trago chirriante revelando su mano a regañadientes. Mientras lo acomodaba en su palma ahuecada, hizo una mueca cuando se dio cuenta de que era mucho peor de lo que esperaba. Había un corte profundo en el centro, coagulado con sangre medio seca y todavía supurando en algunas áreas. Su piel estaba doblada hacia atrás como pétalos grotescos, y pequeñas líneas rojas se ramificaban del gran corte y se extendían por el resto de su mano como raíces, estirándose por los dedos y la muñeca.
Draco podía sentir la magia residual crujiendo bajo su piel, y las zonas quemadas ardían como tortura. Sus ojos ahumados se movieron hacia Granger, casi esperando encontrarla ahogándose con los vapores del vómito, pero simplemente estaba mordiéndose el labio. Sus ojos color avellanas estaban calculando el daño, y observó las obstrucciones de su cerebro revolverse con demasiada atención. Notó que, una vez más, estaban efectivamente tomados de la mano, el olor a sangre persistía entre ellos, al igual que la primera vez en su cama después del incidente del baño. Esto tomará un par de minutos, murmuró ella sacando su varita y comenzando a trabajar en su herida. ¿Duele? No, él mintió con los dientes apretados, observando el brillo dorado en la punta de su varita. Solo date prisa, Granger. Ella humedeció sus labios con un movimiento de su lengua mientras curaba el desastre, comenzando por las yemas de sus dedos y avanzando hacia el corte. Ignorando las sensaciones abrasadoras que chispeaban en sus nervios, se concentró en sus suaves toques y le pareció la distracción perfecta. Se sentaron en un silencio que extrañamente parecía cómodo, y estaba demasiado perdido en el ejercicio relajante para hacer algo cuando ella le levantó la manga. La fuerte respiración de Granger rompió su trance, y su cabeza bajó bruscamente para encontrar sus ojos ambarinos redondos y conmocionados. Él quiso desaparecer en ese momento, desintegrarse en la nada. Siguió la mirada de ella hasta su brazo, sabiendo muy bien lo que la había estremecido. Su marca tenebrosa. No, no, no. No quería que la viera. Simplemente no se sentía bien. Era demasiado pura para eso, como si solo mirar la fea cicatriz la manchara de alguna manera. Salazar lo golpeara, no quería eso, no la quería cerca de ella. Trató de arrebatarle el brazo, pero su agarre sobre él se apretó, manteniéndolo en su lugar. Hermione estudió atentamente la horrible marca, dándose cuenta de que nunca había estado tan cerca de la marca tenebrosa. Había leído innumerables textos sobre Voldemort y sus hechizos característicos, particularmente el Mors Mordre. Y el emblema de tinta que portaban los mortífagos, pero había algo fuera de lugar en la piel de Malfoy. La superficie que rodeaba el cráneo y la serpiente todavía estaba elevada e irritada, pero Dumbledore había muerto hacía casi 6 meses, lo que significaba que la hinchazón ya debería haber disminuido. A no ser que... Espera, ella susurró distraída mientras se inclinaba un poco más cerca, ajena a que su aliento se deslizaba sobre su antebrazo y lo hacía temblar. Draco la observó con cautela mientras un destello de comprensión bastante sorprendente bailó en los ojos de ella, y contuvo la respiración cuando ella abrió la boca. Tú no querías. Él tosió desconcertado. ¿Qué? No querías, repitió, levantando la barbilla para mirarlo. Al menos, no del todo. ¿Qué demonios estás? Tu cuerpo lo rechazó porque no la querías, ella explicó, señalando la piel inflamada alrededor del tatuaje. Esto ya se habría sanado si hubieras sido completamente obediente. Draco no tenía idea de cómo se suponía que debía responder a eso, porque la exasperante bruja tenía, una vez más, razón. Había tenido demasiadas dudas para tener en cuenta durante la ceremonia, y desde entonces lamentó esa fatídica noche con mucho pesar. Había estado demasiado influenciado por el impulso temerario de vengar el encarcelamiento de su padre, pero en el momento en que entró en Borgin and Burkes, selló la dolorosa transacción que lo había dejado con esta desagradable cicatriz. ¿Y qué salió de eso? Nada más que noches inquietantes, quebrarse en el baño de prefectos y su escondite de 6 infernales meses. Sabía todo esto, había aceptado hace mucho tiempo que ese fue un error fatal que lo llevó a los momentos más degradantes y terribles de su vida, pero no quería que ella lo supiera. ¿Qué demonios sabes? La desafió con una mueca de desprecio condescendiente, apartando su brazo de ella y cubriendo la marca con su manga. Déjame adivinar, uno de tus preciosos libros, Granger. No deberías confiar en todo lo que lees. Sé que no fue tu elección, Malfoy, ella argumentó en un tono tranquilo que solo lo enfureció aún más. Y no tuve que ver tu marca para entenderlo. Ahórrate tu mierda filosófica, Granger, él espetó,
pero no pudo evitar que sus rasgos se torcieran en una mueca de dolor cuando un repentino ataque de náuseas lo golpeó. ¿Estás bien? Hermione preguntó rápidamente, acercándose. Aquí, déjame. Solo déjame en paz, gruñó, intentando levantarse del sofá, pero la confusión en su cabeza no lo permitía. Por todos los cielos. Es la magia, suspiró ella, arrastrándose un poco más cerca de él a través de los cojines. Quizás demasiado cerca. Déjame terminar de curarte. No lo creo. No tocaré la marca, dijo ella encogiéndose de hombros mansamente. Lo juro, ni siquiera lo mencionaré. Como dije, lo que sucede aquí queda entre nosotros. Si no hubiera sido por las picaduras que aún mordían debajo de su piel, un maravilloso insulto estaría saliendo de su boca en ese momento. En cambio, le entregó con cautela su brazo nuevamente, con cuidado de mantener sus rasgos duros para que ella no se permitiera creer que se sentía cómodo con eso. Sus dedos estaban sobre él otra vez, arrullando pequeñas caricias que parecían quedarse en sus finos vellos como estática. Fiel a su palabra, ella mantuvo su reacción indiferente mientras le levantaba la manga, con cuidado de mantener la varita y sus ojos lejos de la mancha negra. La bruja se masticaba los labios haciendo todo lo posible para ignorar la marca tenebrosa, pero juraría que podía sentir su ceño fruncido en ella, juzgando su herencia muguel y su lealtad al Fénix. Entrecerró los ojos a medias y respiró hondo, captando una brisa del aroma de Malfoy. Ahora era diferente, ya no era dulce como la sidra de su dieta de manzana, sino masculino y refinado. Había un atisbo de ese aroma a libro nuevo que siempre había encontrado atractivo, y una pizca de su jabón de menta, que se fusionaba perfectamente con su esencia terrosa y masculina. Era agradable. Está bien, murmuró Hermione sin aliento, bajando la varita y soltando su brazo, creo que ya está. Bien, él exhaló, encontrando que su brazo se sintió de repente bastante frío sin su toque. ¿Cómo te sientes?, preguntó ella, metiéndose un mechón de cabello detrás de la oreja. ¿Estás mareado? No, mintió con amargura, endureciéndose con los escasos restos de su dignidad para abandonar el sofá. Puso todo lo que tenía en hacer que sus movimientos fueran lo más fluidos posible, y estuvo casi a salvo dentro de su cuarto cuando la voz de Granger lo detuvo. Merlín prohibía que ella lo dejara en paz. Malfoy, lo llamó, con un deje de nerviosismo en su voz. ¿Puedo preguntarte algo antes de que te vayas? Maldijo su curiosidad mientras apoyaba su hombro contra la pared y le lanzaba una mirada feroz. Hazlo rápido, Granger. Bueno, murmuró ella con obvias reservas. ¿Recuerdas cuando viniste por primera vez y me preguntaste cómo me sentía hacia ti? Y yo dije. Despotricaste sobre cuánto me despreciabas, terminó el impaciente, rodando los ojos. Sí, y... Pero yo. Dije hace un momento que no te odio, continuó Hermione, inquieta. Odio es una palabra fuerte. Maldita sea, gruñó rechinando los dientes, este ejercicio de memoria sin sentido es mejor que tenga un punto. Continúa, Granger. ¿Cómo te sientes acerca de mí ahora? Preguntó en un apuro entrecortado, incapaz de mirarlo. Es decir, ¿todavía me odias? Los ojos de él eran una tormentosa mezcla de agitación y confusión que la hacía sentir un poco más idiota. La pregunta pareció resonar en sus oídos y despertó recuerdos de su obsesión con sus duchas, y las conversaciones casi civiles en las que habían tropezado accidentalmente últimamente. La odiaba. Sí, pero no de la misma manera. Ahora la odiaba por confundirlo y joder con sus percepciones predefinidas de ella. La odiaba porque de alguna manera se había vuelto casi tolerable, pero la odiaba más porque lo hacía pensar, le hacía cuestionarse a sí mismo. Te odio, repitió con un impecable gruñido condescendiente. Cada día más y más. No esperó para presenciar su reacción y entró en su habitación, solo logrando llegar a su cama antes de colapsar con los músculos aún en problemas. Se llevó la mano a los ojos y la inspeccionó, una vez más,
reconociendo que Granger había hecho un trabajo decente al reparar una herida. Su piel era de nuevo de marfil impecable, pero juraría que aún podía sentir un zumbido antinatural en su muñeca y palma. No era como el aguijón de los escudos protectores de McGonagall, sino más como los restos agradables de los dedos relajantes de Granger. Era una idea ridícula y peligrosa, y apretó los puños y los golpeó contra el colchón con un gruñido rebelde. Se había equivocado, esto era lo que más odiaba de ella. Lo estaba contaminando como un virus dichoso, infectándolo pulgada a pulgada, sentido por sentido. Repasó las mociones en su cabeza, enumerando la invasión de sus sentidos. Primero había sido su aroma, seguido de cerca por los sonidos de su ducha. Y luego sus ojos habían llegado a reconocer que ella no era la fea criatura muguel que se suponía que era. Y ahora, él podía sentirla, el toque sobre su piel y su esencia aún bailando en sus venas desde el día en que tuvieron el percance en el suelo del baño. Eso eran 4, olfato, oído, vista y tacto. ¿Cuál era el quinto? Oh sí. El gusto.